absolutamente delicioso. Uno de mis favoritos de la perfumería, cuya caja siempre mantengo aquí atrás, ya se las voy a mostrar. Es un infaltable para aquellos que aman las fragancias gourmand, pero no pensemos en el gourmand postrecito, dulce, empalagoso. No estamos hablando de eso, sino que estos aromas cálidos con reminiscencias de algo comestible que lo hace delicioso, pero que no te va a empalagar. Si te gusta este tipo de aromas, este video es para ti. Hola, soy Ina y aquí traigo a mi queridísimo y amado New Bond Street de Bond No. 9. La caja la guardo porque también me encanta. Y la botella también es muy bonita. Este lo estaba usando durante el día. Me encanta. Esta es la botella de 50 ml. Esta botella en la página oficial cuesta $330. Bastante caro, afortunadamente yo lo conseguí a mucho menor precio. Aquí en Chile, además, en tiendas online, por supuesto, no hablemos del retail porque ahí lo vas a encontrar al precio de la página oficial. Pero las tiendas online especializadas en perfumería lo puedes encontrar perfectamente a precios un poco inferiores. Tampoco es que va a bajar de los $150, supongo, pero lo puedes encontrar a un precio bastante más accesible que lo que aparece en la página. Viene además en la botella, por supuesto, de 100 ml. Son los dos formatos que manejan, 50 y 100 ml. En cuanto a su aroma, la página oficial nos dice que es una moderna, sexy, oriental y gourmand fragancia. Y aunque no mencionan ellos las notas en cuanto, tal como lo diría una pirámide olfativa, sí mencionan como notas de la fragancia la bergamota, el lirio de los valles, pimienta, cacao, café, castaña, pachuli, vainilla, leatherwood y sándalo. Esta fragancia es, para mi gusto, absolutamente deliciosa, como ya dije antes, adictiva, cálida. De todas estas notas, la verdad es que para mí esto es principalmente un combo de estas notas cálidas, castaña, con algo de café, con algo de cacao, mezclado, no muy claramente, no es que tú vayas a distinguir muy claramente, o a lo mejor en algunas narices podrá destacar más el cacao o el chocolate o la castaña. La verdad es que para mí es como un conjunto que para mí es fantástico, porque aquí no hay un dulzor, como dije antes, empalagoso. Esto tiene ese toquecito medio comestible, pero que no te va a empalagar, que es lo más importante. O sea, yo tengo ciertas reticencias en cuanto a los aromas gourmand. El oler a postre, andar oliendo a postre por la vida no es lo mío, no me gusta. Pero por supuesto siempre hay excepciones. Cuando algún perfume tiene o chocolate o café o ambos, yo normalmente estoy perdida, normalmente eso me va a gustar. Entonces, no podía ser menos este perfume, la verdad es que en cuanto lo probé me enamoré, fue amor a la primera olfateada y lo disfruto un montón. Y fue uno de esos primeros perfumes que me sorprendió por el rendimiento en mi piel. En ese minuto cuando yo lo compré, no tenía nada que durara en mi piel lo que dura esto. Ya te voy a contar más detalles al respecto. En cuanto al género, claramente esto es unisex. Así lo dice la marca y también concuerdo con eso porque es un aroma, como te decía antes, no tiene un dulzor que tú vayas a identificar como algo absolutamente femenino, ni tampoco es empalagoso, por lo tanto, tiene este toque un tanto gourmand, tanto comestible, pero
que no llega a ser una cosa molesta. Por supuesto, es un olor que no le va a gustar a todo el mundo. No creo que sea un perfume fácil, sobre todo para los que no están acostumbrados a los aromas más de estilo nicho, más un poquito distinto. Insisto, quienes buscan lo gourmand por el lado de lo dulce, no van a encontrar aquí el postre. Pero si estás buscando algo que puedes usar, como te digo, con estos toques chocolatosos, de repente por ahí el café, yo diría que es más entre chocolate y castaña, la mezcla que se siente. Eh, si tú crees que esos aromas a ti te gustan, creo que es una muy buena alternativa para probar. A mí me encanta. E insisto, piel de hombre, piel de mujer, esto puede funcionar perfecto, depende simplemente del gusto de cada uno. En cuanto a su comportamiento, además de su aroma exquisito, otra de las razones por la que estoy feliz con esta fragancia es porque en el minuto en que yo la adquirí, yo no tenía nada más entre mis perfumes que durara 9 horas. Eso es lo que dura esta fragancia en mi piel. 9. Y 9 horas que yo estoy constantemente sintiendo el perfume. Ya las últimas 2-3 horas probablemente tengo que buscarlo un poco en piel, pero no necesito acercarme ni pegar la nariz a la piel para decir sí, aquí está, sigue estando aquí. La verdad es que eso me encanta, eso me voló la cabeza, o sea, me voló la cabeza por su aroma y también por su duración sin tener una estela avasalladora. No estamos hablando de uno de esos beast mode que van a llenar habitaciones y que van a ir matando a todo el mundo a tu alrededor, o sea, no. Este es un perfume que a mí me parece bastante elegante porque su estela va de moderada a baja, pero como te digo, lo maravilloso es que estoy yo al menos constantemente oliendo mi perfume sin tener que buscarlo. Y eso es una cosa que en todas las fragancias que yo pueda encontrar esa característica, lo más probable es que me van a encantar rápidamente. Porque mi piel no es buena reteniendo fragancias y en la mayoría de las fragancias de diseñador, el promedio de duración de las fragancias de diseñador en mi piel es de 3 horas. Sin importar si cuestan más de $100. O sea, la mayoría de las fragancias, hay algunas excepciones por ahí, pero muy pocas, nada, para fragancias que pueden costar a estas alturas $130, $140 y no me van a rendir eso. Esta fragancia rinde muy bien y si tú no necesitas ni te interesa andar fumigando, la verdad es que aquí te encuentras con una fragancia deliciosa que te va a acompañar muchísimas horas sin afectar mucho a tu entorno. Por supuesto, también va a depender mucho de las atomizaciones, pero yo al menos aplicándome 6 atomizaciones como mínimo, no lleno una habitación, pero estoy constantemente sintiendo mi fragancia. Así que en ese sentido, súper feliz. Y el uso, por supuesto, yo creo que esto es más para un uso social, por el estilo de aroma que es. Ahora, como te explicaba antes, como no es una fragancia que va a invadir el espacio del resto del mundo, es muy probable que si te gusta muchísimo lo pudieses usar en oficina también, pero no me parece una fragancia adecuada para eso. Su estilo de fragancia no es algo que yo al menos usaría o recomendaría para la oficina. Pero para actividades sociales, día, noche, el horario que elijas, y como te digo, si tienes la grata experiencia que tuve yo de que te dure tantas horas, o sea, sales en la mañana con esto y probablemente cuando llegues a casa todavía vas a estar perfumado. Y si vas a seguir en una jornada más larga en la noche, un retoque y estamos. O sea, me parece una gran fragancia, insisto, casi todo menos oficina, pero en mi percepción, digamos, no es que realmente vaya a molestar, pero
yo lo prefiero en otros ámbitos. Y por supuesto que espero que si se me acaba poder volver a adquirirlo porque es una maravilla para mí y espero tenerlo siempre en mi colección. Me parece una gran fragancia y además es un estilo de aroma con el que yo me siento muy identificada. Esto a mí me gusta muchísimo. No necesariamente es un aroma fácil ni para regalar, ni para todas las narices, pero en la mía anda perfecto. En cuanto a similitudes, yo adquirí después de adquirir New Bond Street, adquirí esta fragancia de Pastor Fragrances, que esta es una casa nicho chilena que hace inspiraciones. De hecho, este se llama Liño y es la inspiración de Nasomato Pardon. No conozco Nasomato Pardon, así que lamentablemente no te puedo decir qué tanto se parece esta inspiración a ese perfume. Pero en cuanto al parecido con este otro, la verdad es que en la salida este huele un poco más floral, el Liño, y Bond Street sigue siendo, es mucho menos floral. Aquí las flores yo diría que ni siquiera se notan. La bergamota tampoco la siento mucho. La verdad es que principalmente, como te decía antes, es esta mezcla castaña, cacao, café, que también en el secado de este, o sea, hablemos ya después de una media hora, se parecen bastante, hablemos de un 90%. Ambos me gustan, este también me gusta mucho, no me rinde, sí, lo que me rinde el de Bond Number 9, pero de todas maneras sigue siendo una buena alternativa. Y también encontré un cierto parecido a Your Addict, pero debo decir que sí, me lo recuerda y me lo sigue recordando prácticamente en esta fase de secado y por el toque de vainilla. Ambos contienen vainilla. Pero es más con menos, yo diría que es eso el punto de unión de ambas fragancias. Porque para las fanáticas de Dior Addict, se andan buscando o pensando que esto es una alternativa, yo creo que no. Porque el parecido anda apenas en un, no sé, 40, 50%. Es como pudiesen ser hermanitos, pero no son tan parecidos como para decir si tengo uno no necesito tener el otro. Son fragancias distintas. Y yo tengo Dior Addict y lo disfruto un montón, a pesar de que no me dura lo que me dura este. Pero sí, este de Bond Number 9 me gusta mucho más y me rinde mucho mejor. Así que sí, definitivamente yo a este no lo puedo dejar de tener en la colección. Así que si tú conoces Nasomato Pardon o alguna otra fragancia en este estilo de gourmand no tan dulce, acepto todas las recomendaciones posibles porque es un estilo de perfume que me gusta muchísimo. Déjamelo en los comentarios, por favor. ¿Y a quién se lo recomiendo? Como ya comenté antes, en realidad no hay mucho más que agregar. Hombres y mujeres en actividades sociales diurnas o nocturnas. Te va a acompañar muy bien, a menos que para la noche requieras, sea alguna actividad donde requieras mucho más intensidad. De esa intensidad que anda fumigando. O sea, si es eso, tendrías que cambiar de perfume. Pero si es, no sé, por decir una cena o alguna otra cosa un poco más tranquila, creo que este es un aroma que te puede acompañar muy bien porque no va a invadir el espacio del resto de las personas. Y como siempre, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco un montón y ojalá te suscribas. Nos vemos en el próximo. Bye.